El día de hoy nosotros vamos a continuar avanzando en Oseas, capítulo 2, versículos 14 en adelante, 14 hasta el 23. Y la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy es: ¿cuál es la receta para el mejor matrimonio? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Como pueden ver, es una pregunta difícil. O quizás la respuesta sea aún más difícil. Hoy en día, si nosotros evaluamos el mundo que nos rodea, vamos a ver que todo indica que los matrimonios están en crisis. Es decir, si nos vamos primero a la cantidad de gente que opta por el matrimonio, vamos a ver que esa cifra se ha reducido en los últimos 10, 20 años de una manera sorprendente. Es decir, si hace 20 años 10 parejas decidían casarse, el día de hoy ese número se ha reducido a 5 parejas, 4 parejas. En torno de eso estarían las cifras, ¿ya? Eso es en los que deciden casarse. Ahora podríamos incluso preguntarnos y observar el mundo de cuántos deciden permanecer casados. Y ahí la cifra disminuye aún más. La cantidad de matrimonios que se quiebran en sus primeros años es gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar responder? ¿Cuál es la receta para el mejor matrimonio? Porque también pudiésemos evaluar no solo hacia afuera, sino que también hacia adentro. ¿Cómo estamos nosotros en esa relación matrimonial? En nuestra relación matrimonial. ¿Qué tan proactivos somos en trabajar en esa relación? ¿Ya? Vamos a leer el texto bíblico y después vamos a seguir avanzando. Pero he aquí, versículo 14 desde del capítulo 2, dice así: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí contará como en los tiempos de su juventud. Allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará su nombre. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Versículo 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré al Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Hemos orado. ¿Qué es lo que vamos a ver en el sermón del día de hoy? Vamos a ver un esposo que torna la ira en amor. Ese es el primer elemento que vamos a ver en esta construcción de el mejor matrimonio. Un esposo que torna la ira en amor. Una luna de miel que es eterna y una relación que restaura todo. Vamos con el primero de estos elementos. Un esposo que torna la ira en amor. Vamos a los primeros versículos, a recordar un poco qué decían. Vamos a leer nuevamente para poder entender esta idea a la luz de los versículos. Dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese es el primer versículo. Está hablando de su pueblo, Dios hablando de su pueblo, ¿ya? Esto ocurrió muy después de que el pueblo haya salido de Egipto,
que se acuerdan las películas de Semana Santa, cuando Moisés abre las aguas y cruzan el mar. Y es interesante que mencione el desierto porque este evento fue tan magnánimo, tan gigantesco, que quedó grabado en el corazón del pueblo, en el paso de generación en generación. Y cada vez que se menciona el desierto para el pueblo de Dios, trae inmediatamente algún recuerdo. No sé si vieron la película Ratatouille, cuando al final come Gustav, no, el crítico come la comida del ratón. Inmediatamente se le viene al recuerdo su niñez cuando su mamá le cocinaba el ratatouille. ¿Ya? Buena película. Si no la viste, vean. No. De la misma forma pasa con nosotros también y con el pueblo. Hay ciertos eventos, ciertas cosas que nos traen a la memoria el pasado con nostalgia e iluminan nuestros ojos. Con el desierto pasa lo mismo. Generalmente en la cristiandad se ha enseñado el periodo del desierto como un periodo malo del pueblo de Dios, como un periodo de sufrimiento, de prueba, de tentaciones y todo lo demás. Pero para el pueblo no era así. Para el pueblo judío el desierto no era eso. El desierto es un lugar de profunda relación con Dios. Si recordamos bien, ¿qué fue lo que pasó cuando el pueblo pasó por el desierto? O antes de llegar al desierto. Dios estuvo con mano poderosa, librándolos de Egipto, abriendo el mar en dos, para que el pueblo pasara a pie seco. Ese nivel de presencia de Dios estamos observando. Y no bastaba con eso, sino que también al eliminar a los enemigos. Y no bastaba con eso, sino que en la caminata del desierto, el Señor mismo los acompañaba durante el día con una nube encima de ellos para protegerlos del sol. Y los acompañaba no solo durante el día, sino que también los acompañaba durante la noche, con una columna de fuego que los acompañaba, que los iluminaba y los protegía del frío nocturno. Y no solo eso, sino que también sus vestiduras no se desgastaban. Y tampoco era solo eso, sino que además sus calzados permanecían durante todo el caminar. Y como si eso no era suficiente, Dios proveía del alimento diario, en todo tiempo. Entonces el momento del desierto, para el pueblo de Dios, quedó grabado en su corazón, así como el ratatouille para el crítico. Como ese momento que trae alegría a lo más profundo de su corazón, porque Jehová estaba caminando cada paso, cada centímetro que avanzaban en su vida, Dios estaba caminando al lado de ellos. Y eso es lo que se graba precisamente en este momento, y es ahí donde, en esta nueva etapa de la vida del pueblo, cuando Oseas está profetizando al pueblo, este pueblo que se había apartado, que se había ido atrás de otros dioses, les está diciendo: yo les hablaré a su corazón, así como en el desierto. ¿Y qué es lo que les está diciendo en su corazón? Dice: le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Es medio críptico eso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el valle de Acor? El valle de Acor es un lugar donde el pueblo, luego de conquistar la tierra prometida, Dios les dio una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Que no tomaran nada de allí. Absolutamente nada. ¿Ya? Pero pasó que alguien del pueblo, al conquistar la tierra prometida, vio oro, vio plata, vio animales, y su corazón se dirigió junto con sus pasos hacia allá y los tomó para sí, yendo en contra de la instrucción de Dios de no tomar nada porque Dios mismo les proveería. Entonces vemos como hay un movimiento de desconfianza y de desobediencia y rebeldía y así sucesivamente. Y esa persona fue sacrificada en el valle de Acor. Y después dice que esto es lo que parece ser bien contradictorio, porque dice que le dará sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza.
Y eso es contradictorio. ¿Cómo puede ser que el lugar donde se sacrifica a alguien que ha pecado en contra del Señor puede traer esperanza? Y es como inentendible. Nosotros lo entendemos a la medida que vemos la Escritura como un todo. Cuando nosotros vemos la Escritura como un todo y nos vamos al inicio, nos vamos al Génesis, nos vamos a Adán y Eva, se nos presenta un matrimonio perfecto. Se nos presenta un matrimonio perfecto, que es el matrimonio de Adán y Eva. Pero ese matrimonio se quiebra en un momento. Entonces fíjense cómo se nos presenta ese matrimonio como perfecto cuando Adán dice: esta mujer, Eva, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y con esas palabras, de manera poética, le estaba diciendo: si le ha de pasar algo a ella, ¿qué me pasa a mí? Si ella ha de morir, que yo muera. Pero una vez que se quiebra este matrimonio, hay un quiebre matrimonial a causa del pecado, del comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Adán? Dice: la mujer que tú me diste. En estricto rigor, lo que está diciendo es: Dios, la pena de comer este fruto es la muerte. Pero fue culpa de ella. Mátala a ella, no me mates a mí. Y a partir de ahí, a lo largo de la Escritura, solo vemos matrimonios quebrados, en el mismo sentido. Cuando vemos la historia de Abraham, él se va a pasear por distintos pueblos y en dos oportunidades diferentes. Cuando Abraham va junto con su esposa, él le dice: mira, digamos que eres mi hermana. Porque si decimos que eres mi esposa, me van a matar a mí y a ti te van a tomar. Pero si decimos que eres mi hermana, a mí no me van a matar y a ti te van a tomar. Y todo lo que eso implica. Vemos nuevamente un varón que no cumple con sus deberes dentro del matrimonio, quebrando o estando dispuesto a quebrar el pacto matrimonial. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras. Incluso en el caso de Oseas, vemos a Oseas entregándose en matrimonio con Gomer, o Gomer. ¿Y qué es lo que vemos? Como nos decía el presbítero Daniel, como vimos también en el primer sermón, vemos que él tiene un hijo con Gomer, pero después ella tiene hijos con otros. Vemos también un quiebre del pacto. Y eso va quebrando nuestro corazón a lo largo que caminamos por las Escrituras. Pero una vez que llegamos al Nuevo Testamento, y llegamos a ese maravilloso evento de la obra de Cristo, y después Pablo nos explica la obra de Cristo y nos habla del matrimonio, y utiliza un capítulo entero para hablar del matrimonio. Él nos dice: yo les hablo del matrimonio, pero eso no es lo importante, porque eso es una ilustración. ¿Una ilustración de qué? De la obra de Cristo con su iglesia. Entonces, ¿por qué este valle de Acor es una puerta de esperanza? Este lugar donde alguien se sacrifica o alguien es sacrificado por su pecado, pero trae esperanza. Porque cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, al varón perfecto, al nuevo Adán, aquel que entra en una relación de matrimonio con nosotros, ¿qué vemos? Alguien que es sacrificado por el pecado. Pero no por su pecado, sino que por el pecado de su esposa. Por el pecado que, ¿cómo se debió haber sacrificado a Adán? Adán debió haber dicho: mátame a mí. Y esas fueron las palabras de Cristo: mátame a mí. Por mi esposa, por mi iglesia, por mi cuerpo, por cada uno de nosotros que estamos acá. Entonces es Cristo mismo el que transforma la ira en esperanza. Y si seguimos caminando en el Nuevo Testamento, vamos a llegar a Apocalipsis. Y en Apocalipsis se nos van a hablar de dos cosas interesantes. Primero, se nos va a hablar de muchas cosas interesantes en Apocalipsis. Pero la primera de ellas es el trono de Dios. Y cuando se nos habla del trono de Dios, se nos dicen dos cosas. Que el trono de Dios es al mismo tiempo ira, fuego consumidor, truenos, relámpagos, pero al mismo tiempo semejante a un mar de cristal. ¿Por qué? Porque Dios es ira, es fuego consumidor para contra el pecado, pero al mismo tiempo es misericordia, amor y paz. ¿Y cómo se condicen esas dos cosas?
a través de la obra de Cristo. Porque nosotros, tú y yo, éramos aquellos que merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el furor, la destrucción, porque ciertamente hemos pecado. Ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Ni siquiera los más pequeñitos que andan caminando por ahí. Ninguno puede decir que no ha pecado. Pero gracias a la obra de Cristo en la cruz, es que ahora nosotros no recibimos esa ira de Dios, esos truenos y relámpagos, sino que recibimos la misericordia y amor del Señor. Es un matrimonio, un esposo que torna la ira en amor. Y es aquí donde viene la instrucción a nosotros, a cada uno de nosotros, de cómo caminar en la dirección de Cristo. Porque resulta que en la misma Biblia, como les decía anteriormente, el apóstol Pablo dice que el matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Entonces, el matrimonio, tu matrimonio, mi matrimonio, son un ente evangelístico. Donde por medio de nuestro matrimonio nosotros podemos presentar la obra de Cristo y el amor de Dios para con su pueblo. El amor del cuerpo de Cristo es evangelístico. Cuando nosotros vemos a Cristo conversando con los discípulos, Él presenta que los demás dirán, miren cómo se aman. Y en base a ese amor, ellos van a querer pertenecer. Una de nuestras responsabilidades como varones, que somos los más prontos para la ira, es aprender a cambiar nuestra ira por amor. Es luchar contra nosotros mismos, morir a nosotros mismos, a lo que creemos que es correcto, evaluarlo a la luz de las Escrituras y transformarlo en amor. Y quizás el día de hoy tú puedas estar diciendo, ya, pero este es un tema para casados, entonces no tiene que ver conmigo, yo perfectamente podría irme para la casa y me sacudo las manos y estoy listo. No. Porque no solo habla de la relación matrimonial que tienes hoy en día, sino que también habla de tu relación con Dios. De cómo tú te estás relacionando con el Señor de señores, con aquel que incluso viene a renovar ese pacto contigo. Porque la segunda cosa que es interesante de Apocalipsis es que Él presenta ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Él nos dice, mira, hay un matrimonio fallido en el Edén, hay matrimonios fallidos a lo largo de todas las Escrituras, hay matrimonios fallidos en tu vida, pero hay un matrimonio que es perfecto, que es precisamente con el Cordero. Es cada uno de nosotros entrando en una relación tan íntima que utiliza como ilustración el mismo matrimonio, y es esa relación con Cristo. ¿Y sabes qué es lo interesante que utilice como ilustración el matrimonio? Que las ilustraciones son inferiores a la realidad. Siempre que uno ilustra algo, es algo inferior a la realidad. Cuando uno pone como ejemplos, cuando uno pone ilustraciones propiamente tal, esas son inferiores. Entonces cualquier relación que nosotros veamos de matrimonio, la podemos ver, es decir, son profundas relaciones, son mucho mayores que cualquier amistad, mucho mayores que cualquier vínculo que podamos establecer en este mundo, que cualquier contrato que podamos hacer. Y eso es inferior al vínculo que tenemos con Cristo. Entonces, si a lo mejor la soledad ataca tu corazón, tienes que saber que ya hay un matrimonio establecido con la obra de Cristo, con la persona de Cristo. Pero no solo es un esposo que torna la ira en amor, sino que también vemos una luna de miel interminable. Los siguientes versículos dicen así: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, nunca más me llamarás Baali. Baali, si ustedes se fijan, abajo o al ladito tiene una letra, que es un número, que es un 6. Ichi también tiene un número que es un 5. Si uno va abajo a las notas de la Biblia, va a decir que Ichi es mi marido y Baali es mi señor. ¿Por qué? Porque está mostrando, ¿qué cosa? Que el pueblo
no solo había sido comprado, puesto que un siervo cuando es comprado le dice a su señor, Señor. Pero lo que está apuntando es que el pueblo iba a dejar de ser un siervo, alguien comprado, sino que iba a pasar a ser su esposa y decirle marido. Y eso es precioso para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nace en pecado, ¿ya? Y por lo tanto, su Señor es el Señor del pecado, que es Satanás. Ese es nuestro Señor. Cada vez que alguien nace, le dice y le grita Señor al pecado, a la maldad, a Satanás. Pero ¿qué es lo que hace Dios con la obra de Cristo? Por medio de la sangre de Cristo, compra a aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto nosotros ya no tenemos ese Señor que es Satanás, sino que ahora somos siervos del Dios Altísimo. Y a Él le decimos Señor. Pero no es solo eso. Si nosotros recordamos la historia del hijo pródigo, ¿qué dice la historia del hijo pródigo? Que hay un pequeño que es hijo de su padre, que es muy acaudalado, y va donde su padre y dice, dame los bienes que a mí me corresponden, dame mi herencia en vida. Y se va y gasta su herencia. Hasta el punto que decide comer lo que comían los cerdos. Y llega un momento que él dice, ¿qué estoy haciendo acá si en la casa de mi padre incluso los siervos, los criados, los trabajadores tienen abundancia de pan? Entonces volveré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, hazme uno de tus trabajadores. Era un plan perfecto en su cabeza, donde él volvería, podría trabajar, podría tener un empleo, podría a partir de ahí tener recursos, y con esos recursos quizás pagar su deuda, con esos recursos poder vivir, alimentarse, etcétera, etcétera. Entonces el texto nos narra que este hijo va volviendo a su casa con ese plan, y ahí podemos imaginarlo a lo mejor repitiendo constantemente esas palabras, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero una vez que él está visible desde la casa de su padre lo ve y sale corriendo hacia él, para abrazarle, colgarse de su cuello y besarle. ¿Y qué es lo que ocurre? El hijo, que tenía ese plan perfecto, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el texto mismo termina ahí esa sección. Faltó la parte que dijera, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque ahí empieza el padre a hablar, como si lo interrumpiera. Y empieza a llamar a los demás, decir, traigan ropa para mi hijo que está desnudo, traigan calzado para sus pies, traigan un anillo para su dedo. ¿Por qué? Porque no solo lo está comprando como un trabajador, como un siervo, lo está volviendo a ser su hijo. Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros. Nosotros no solo hemos sido comprados por medio de la sangre de Cristo, sino que también hemos sido adoptados como hijos suyos. Con derechos de herencia eterna y perfecta, que nadie puede arrebatar. Nadie, ni siquiera tú mismo. Ni siquiera nosotros mismos, con nuestras maldades, podemos terminar con ese vínculo que Él ha establecido. Y eso es precioso, por eso le llamamos una luna de miel eterna. Porque si pensamos en los matrimonios, siempre hablamos del periodo de luna de miel, donde todo es perfecto, donde no hay peleas, a lo más una discusioncita, pero muy solucionable inmediatamente. Inmediatamente nos arreglamos y pasamos a seguir disfrutando del matrimonio. Ese periodo de luna de miel. Y resulta que lo que presenta a continuación el texto es esa luna de miel, pero hecha eternamente. Dice así, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, versículo 17, nunca se mencionará su nombre, es decir, ya no habrá en el corazón de su pueblo ese intento de ir atrás de otros ídolos, ese intento de ir atrás de las tentaciones. Dice el versículo 18, en aquel tiempo haré para ti
pacto con las bestias, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra. Es decir, nada que pueda atormentar a su pueblo va a estar presente. Va a haber una reconciliación con el mundo. Va a haber una reconciliación con Dios. Va a haber una reconciliación con todo lo que existe. Versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esas palabras son preciosas. Son hermosas. Porque nos hablan de una realidad futura. Nos hablan de una realidad que queremos ahora. Porque ahora enfrentamos tentaciones. Ahora enfrentamos caídas. Ahora enfrentamos estos vínculos quebrados. Ahora enfrentamos esas luchas, esas batallas de ego. Ahora enfrentamos turbiedad en nuestro corazón. Y queremos eso ahora. Pero la promesa de Jehová es que llegará un día en que nada de eso existirá. Ya no habrá más turbiedad en nuestro corazón. No habrá más tristeza y engaño en nuestro corazón. No habrá más quiebre de relaciones. No habrá más destrucción a lo largo de nuestra vida. Y podremos disfrutar de Jehová. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo venga. Y ahí uno puede decir, pucha, pero ¿por qué Dios me presenta esa maravillosidad tan a futuro? Aquello que es tan maravilloso, ¿por qué me lo presenta tan distante? ¿Por qué no lo entrega ahora? Precisamente para transformar nuestro corazón. Para enfrentar nuestro corazón con esa verdad. Para que nuestro corazón se transforme en aquel que hoy en día anhela esa segunda venida. Espera esa segunda venida. Y lo que se espera, podemos transformarlo en esperanza. Que es aquello que domina todas nuestras decisiones. Aquello que domina todos nuestros vínculos. Aquello que domina nuestras decisiones. Y no solo eso. No solo una luna de miel eterna es prometida, que empieza desde ahora en nuestra relación con Dios, sino que continúa por la eternidad. Y eso también es una de las maneras en que nosotros debemos guiar nuestra vida en el presente. ¿A qué voy con esto? El conocimiento de cosas futuras transforma nuestra vida en el presente. Voy a poner un ejemplo súper absurdo, pero creo que puede ayudarnos a entender eso. Si yo hoy día, por esas razones mágicas, por así decirlo, conociera cuáles son los números del loto que va a ser sorteado, no sé cuándo se sortea, pero digamos que es sorteado la próxima semana, probablemente yo hoy día, terminando el culto, pasaría por algún supermercado y compraría los números que corresponden para la época. Entonces fíjense cómo un conocimiento futuro transforma mis decisiones sin actuar en el presente. Y quizás ni siquiera esperaría terminar el culto. Probablemente lo terminaría antes, me iría, compraría los números y así aseguraría precisamente esa victoria. Con nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. El conocer cómo será la vida en el futuro, el saber cómo disfrutaremos de esa maravillosa gracia, cómo disfrutaremos de ese amor, cómo disfrutaremos de esa fidelidad, de ese conocimiento de Jehová, de esa justicia, juicio y benignidad que anhelamos el día de hoy, podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida. Porque queremos desde ya vivir como viviremos en el futuro. Entonces no es solo una luna de miel eterna, no es solo un esposo que torna la ira en amor, sino que también es una relación que restaura todo. Fíjense los siguientes versículos del 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, ellos responderán a la tierra responderá al trigo, el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Tendré misericordia de Lo-Ruhamah y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. En el Edén,
cuando Adán y Eva cayeron, todo se vio afectado por la caída. Todo el universo se vio afectado por la caída. ¿Ya? A tal punto que el mundo empezó a producir espinos y cardos. A tal manera fue afectado el mundo por la caída que fue necesario un diluvio para empezar a restablecerlo un poquito. Yo no sé hoy en día cómo giran los planetas y todo lo demás. Pero antes de la caída giraban de manera diferente. En ese sentido, todo fue afectado por la caída. Absolutamente todo lo que existe. Pero la Escritura nos presenta que Cristo es aquel que está reconciliando consigo todo lo que existe. Y eso lo hace a través del pacto con su pueblo, con su iglesia. Puesto que aquí establece como Dios, en la medida que está restaurando esta relación con su pueblo, Él también habla a los cielos, habla a la tierra responderá al trigo, la tierra habla al trigo. Entonces vemos una relación que va a través de estas partes de este pacto. Dios habla con su pueblo y su pueblo en su actuar en este mundo, en obediencia a Dios, va restaurando aquello que lo rodea. Que es un poco lo que también veíamos en versículos anteriores. En el versículo 18 dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Nuestra relación con Dios, nuestra relación por medio de Cristo, restaura todas las cosas que nos rodean. Entonces a nosotros, a la iglesia de Dios, se les es dado el ministerio de la reconciliación, de reconciliar todas las cosas con Jesucristo. Y a partir de ahí tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades de restaurar todo lo que nos rodea, de restaurar nuestra relación con la creación, de restaurar nuestra relación con aquellas personas que existen en nuestro entorno, restaurar las relaciones, ser entes, entidades de restauración y reconciliación. Que el cristiano no sea conocido por ser aquella persona que trae divisiones, por ser aquella persona que crea un ingrato ambiente laboral. Que el cristiano no sea aquella persona que solo viene a destruir lo que ha sido construido, sino que es el cristiano el responsable de reconciliar. Esa es nuestra responsabilidad. Y es aquí donde hay muchos mandatos que podríamos profundizar en esa reconciliación. Pero solo vamos a terminar con este último versículo, donde Dios dice: sembraré para mí la tierra, tendré misericordia de lo ruama. Como bien conversábamos cuando Daniel predicó, está lo ruama, la que no recibe misericordia. Dios tiene misericordia de ella. Como lo amie, que es aquel que significa que no es pueblo, ahora va a ser pueblo de él. Pero fíjense que cada vez que Dios menciona estos elementos de este tipo, dice: yo haré esto, yo lo haré mi pueblo, yo tendré misericordia, yo plantaré, yo reconciliaré, yo quitaré de su boca los baales. Todos estos elementos traen mucha esperanza para nosotros, porque cuando luchamos con las tentaciones, cuando luchamos con el pecado, cuando luchamos con la palabra ácida en nuestro matrimonio, cuando luchamos con esa palabra incómoda en nuestras relaciones interpersonales, nos damos cuenta que no podemos. Nos damos cuenta que muchas veces las tentaciones son superiores a nosotros. Pero hay una esperanza, que Cristo está actuando, que Dios está reconciliando, que Dios está cambiando nuestro corazón, que Dios está cambiando tu corazón, que Dios te está ayudando a enfrentar esas palabras ácidas que salen de tu corazón, que Dios te está ayudando a enfrentar esas palabras amargas con las cuales tratas a la persona que amas, que Dios te está ayudando a ser ese ente de reconciliación, porque Él comenzó una obra en ti, Él comenzó una obra en mí, y Él es fiel y justo para completarla. Descansamos en esa verdad, descansamos en que Dios restaura su relación con nosotros,
Y a partir de esa restauración de nuestro corazón, nosotros somos entes de restauración a nuestro alrededor. Entonces tenemos que Él, que Cristo mismo, es el esposo que torna la ira en amor, tomando nuestras faltas para sí y pagando por ellas. Que en Cristo, con Dios, tenemos una luna de miel eterna, que permanece para siempre, que descansa en su obra y no en la nuestra. Y que al mismo tiempo, esta relación con Cristo nos lleva a la restauración de todas las cosas. Oremos a nuestro Señor.